Buenos días para todos. En el día de hoy vamos a dar resolución al caso clínico de infectología número 35. Entonces, este caso corresponde a una paciente femenina de 46 años que provenía, bueno, es natural de Tame, Arauca y provenía de Saravena, Arauca, que normalmente se dedica a las labores del campo y cuya fecha inicial de consulta fue el 20 de septiembre del 2022. Como antecedentes relevantes, tiene un hiperandrogenismo primario asociado a déficit de 21-hidroxilasa y por esa razón venía tomando crónicamente suplencia con hidroxiprogesterona, prednisolona y fludrocortisona. Desafortunadamente, digamos que por la presentación del cuadro no fue posible indagar y tampoco pues se obtuvo datos respecto a las dosis de los medicamentos. Ella consultó básicamente por un cuadro de inicio rápido, llevaba apenas un día de dolor lumbar, que posteriormente fue migrando hacia la hemiabdomen superior de alta intensidad que catalogaba como una intensidad de 8/10 tipo punzada. Esa fue la razón por la cual ella consultó inicialmente de forma ambulatoria y pues fue valorada en una instancia de primer nivel en la cual se le dio manejo ambulatorio solo con analgésicos. Sin embargo, la paciente progresó en sus síntomas con persistencia del dolor de alta intensidad y localización del nivel del dolor hacia la región cervical. Posteriormente asoció entonces disnea de pequeños esfuerzos y volvió a consultar por esta razón, progresando rápidamente a falla respiratoria y requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Cuando la paciente llegó, pues esto hace referencia, como lo mencionamos durante la fase inicial de la discusión, a el ingreso al centro de remisión en Arauca. Ella requirió ventilación mecánica invasiva temprana y por esa razón iniciaron remisión rápida. Cuando llegó acá a Bogotá, a su centro de manejo, tuvieron, digamos que, poco acceso a la historia clínica de remisión y ellos iniciaron, incluso consideraron el destete de la sedación y colocaron una orden de iniciar fentanil y dexmedetomidina para sedación consciente. Entonces fueron disminuyendo las dosis de la sedación con la que venía remitida. Inicialmente, pues consideraron un diagnóstico diferencial dado el cuadro clínico del dolor en la región cervical y hallazgos al examen físico que describían como rigidez. Consideraron el diagnóstico de meningitis, iniciaron cubrimiento antibiótico con ceftriaxona y vancomicina, realizaron la punción lumbar, pero esos hallazgos de punción lumbar no fueron concluyentes, pues no fueron compatibles con un proceso infeccioso y por esa razón en el centro de manejo aquí en Bogotá consideraron un diagnóstico diferencial de sepsis de origen abdominal. Esto pues sustentado en que también presentó dolor abdominal y había algo de rigidez a la palpación del abdomen. Sin embargo, la paciente pues presenta progresivamente un aumento del tono axial que terminó siendo severo, asociado a una respuesta plantar extensora derecha. Los reflejos realmente se conservaron normales y pues aquí llamativamente, como decía el profesor, a pesar de que la paciente estuvo todo el tiempo ventilada, pues digamos que en el momento en el que la paciente disminuyeron las dosis de sedación, al parecer evaluaron ataxia y dismetría y pues lo refieren como negativo. Solicitaron entonces concepto por neurología. Neurología considera que dado el cuadro de dolor lumbar con progresión rápida, falla respiratoria y aumento del tono axial, deberían considerarse estos diagnósticos diferenciales: síndrome de Guillain-Barré, discitis, síndrome neuroléptico maligno o serotoninérgico, y ellos solicitan resonancia de toda la columna, una segunda punción lumbar y una CPK. La CPK obtienen un reporte elevado, como se mencionó también, en 3012 y además solicitaron unos hemocultivos pues, que llamaron de rutina por el ingreso a la UCI proveniente desde una UCI externa con crecimiento de Acinetobacter baumannii complejo de patrón natural, según lo que describen en la historia clínica. Por esta razón, solicitan concepto de infectología. Realmente pues la valoración inicial en efecto es en el contexto del control de los antibióticos porque pues posterior al aislamiento de la Acinetobacter baumannii hacen el cambio de ceftriaxona a cefepime y queda encubrimiento antibiótico con cefepime o vancomicina. Infectología en su indagación y en su examen físico documentan que la paciente con anterioridad a una semana previa a la consulta había presentado un trauma plantar eh, que al examen físico evidenciaban como con una lesión puntiforme que ya estaba pues en fase de cicatrización, que no tenía signos inflamatorios activos en el momento. Y además evidenciaron clínicamente una postura rígida con espasmo muscular generalizado compatible con opistótonos y pues se realiza el diagnóstico o la impresión diagnóstica de tétanos. Con esta impresión diagnóstica, entonces se le da orden de iniciar sulfato de magnesio con 5 gramos de carga, luego continuar 2 gramos IV cada 6 horas, iniciar diazepam y
profundizar, digamos que el manejo de sedación y neuromuscular. Además, se indica la administración de inmunoglobulina antitetánica humana a dosis de 500 unidades, dosis única, y metronidazol 500 miligramos y de cada 6 horas. Por el acinetobacter aislado se continúa el cefepime y se da orden de suspensión de la vancomicina. Aquí comparativamente pues están los dos estudios de las dos punciones lumbares que se le hicieron a la paciente realmente, aunque aquí digamos que en la historia clínica referían hiperproteinorraquia, cuando posteriormente se pudo tener acceso al reporte completo de la historia clínica, los valores de proteínas estaban muy similares a los obtenidos en la segunda punción lumbar, alrededor de los 25 miligramos por decilitro. Entonces no había hallazgos compatibles pues con un proceso infeccioso en sistema nervioso central. Entonces pues en efecto la revisión del día de hoy es tétanos y Clostridium tetani. El Clostridium tetani es un gram positivo, es un bacilo gram positivo anaerobio que hace parte de los bacilos formadores de esporas. Característicamente, pues adopta, gracias a la formación de esporas, esta morfología característica en palillo de tambor, pues que se describe microscópicamente, que vive o se encuentra ampliamente distribuido en el suelo, pero también se puede encontrar como colonizante del tracto gastrointestinal de algunos animales, principalmente herbívoros, algunos animales domésticos y los animales de granja. Muy ocasionalmente también puede colonizarnos a nosotros, principalmente también en el tracto gastrointestinal. Requiere para su proceso de esporulación un pH neutro, usualmente ocurre con pH de 7, y característicamente tanto el bacilo como las esporas sobreviven a temperaturas altas, se describe que puede sobrevivir a 70-80 grados centígrados y además son resistentes a los antisépticos. Requiere pues condiciones anaerobias estrictas para pasar a su estado vegetativo y empezar a liberar sus toxinas, que son pues la característica principal que ocasiona el cuadro clínico. El tétanos entonces es un síndrome clínico causado en sí por la toxina liberada por el Clostridium tetani que se describe con mayor frecuencia en climas cálidos. Y sobre todo en zonas que son áreas altamente cultivables, y esto tiene una directa relación con el uso de los excrementos de animales como fertilizantes para los cultivos. Además, pues se habla de una relación con los procesos no higiénicos y con los esquemas de vacunación incompletos o pues ausencia total de la vacunación. La mayoría de los casos mundiales reportados corresponden a tétanos neonatal y tétanos generalizado, particularmente tétanos generalizado en la madre relacionado con el parto y pues la no disponibilidad o no acceso a los esquemas de vacunación recomendados durante el embarazo. En Estados Unidos se reportan alrededor de 31 casos anuales y casi todos se relacionan con la ausencia de los refuerzos de los que se estaban hablando hace un rato, cada 10 años posterior a la finalización del esquema de vacunación. Entre el 2015 y el 2019, aquí en América Latina, los países que más reportaron casos de tétanos fueron Brasil, Ecuador, República Dominicana y nosotros en Colombia. Y esto corresponde pues a reportes de más de 30 casos al año, pues en general, más de 30 casos al año. Este es el comportamiento, estos son datos tomados del boletín epidemiológico de este año, en el cual se muestra la fluctuación del reporte de casos anuales que hemos tenido de tétanos accidental en los últimos años. Y pues afortunadamente desde el 2019 vienen pues en descenso respecto al comportamiento de los años previos de los casos de tétanos accidental. Este es el comportamiento en distribución de género entre los casos de tétanos accidental. Y lo que observamos es que los grupos mayormente afectados son los mayores de 45 años, con un pico pues que está entre los 55 y 60 años. Afecta mucho más a los hombres que a las mujeres en una relación 3.2:1. Estos son los departamentos que más reportan casos, sobre todo Magdalena, Huila, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Sucre, Boyacá y Atlántico. Y pues en definitiva las ocupaciones relacionadas acá en nuestro país con la presentación de tétanos accidental son las labores relacionadas con la agricultura, tanto de cultivos transitorios como de cultivos permanentes, y también se han documentado casos en obreros, sobre todo en la construcción de edificios, esto es importante tenerlo en cuenta, y en vendedores ambulantes. Respecto a las toxinas, entonces en general el Clostridium tetani produce varias toxinas, pero hay dos toxinas implicadas en el desarrollo de la enfermedad o del síndrome clínico. Tenemos por un lado la neurotoxina, también conocida como tetanoespasmina, que es la principal responsable tanto de los síntomas y los signos clínicos que observamos, y corresponde a una proteína de 140 kilodaltons que tiene 3 dominios activos, y además tiene una cadena pesada y una cadena liviana que están conectadas por un puente disulfuro.
La cadena pesada tiene un papel fundamental y pues tanto de su dominio carboxiterminal como aminoterminal tienen un papel importante en la fisiopatología. El carboxiterminal de la cadena pesada tiene función en el reconocimiento de los receptores de las neuronas alfa y el aminoterminal es el encargado de generar el transporte transcelular de la toxina una vez es reconocido por el receptor. Y además tiene un dominio catalítico, que es un dominio de endopeptidasa dependiente de zinc, que es el encargado de hacer el clivaje de las proteínas de la membrana, también para facilitar pues, la migración de la toxina de forma intracelular. La cadena liviana además también tiene capacidad de bloquear la liberación de los neurotransmisores en la hendidura presináptica. Y por el otro lado tenemos la tetanolicina, que es la toxina implicada en el efecto necrosante de los tejidos. Esta necrosis pues tiene dos factores implicados en la fisiopatología. El primero pues es que favorece la disminución severa de la oxigenación tisular y por ende pues favorece esas condiciones anaeróbicas estrictas que requiere el bacilo para iniciar su proceso de esporulación y producción de toxina. Y además facilita la proliferación bacteriana. Entonces la toxina tiene como, digamos que receptores afines la sinaptobrevina, que es requerida normalmente en nuestros procesos de neuroexocitosis. Y además tiene como blanco el complejo SNER, que es esencial en la neurotransmisión. Particularmente lo que afecta a la toxina son las neuronas inhibitorias del núcleo motor y sus axones motores cortos. En particular, todas las neuronas que están implicadas en los procesos inhibitorios, que son productores de GABA y de glicina. Por esa razón, pues una vez ingresa el microorganismo a través de tejido desvitalizado, trauma punzante o profundo, o sobre todo con elementos oxidados, entonces las esporas del bacilo ingresan, ocurre un periodo de incubación que puede variar entre 3 a 21 días y posteriormente la toxina se une a las terminales de los nervios periféricos, inicia ese reconocimiento mediado por las cadenas pesadas y livianas que mencionamos y se inicia el transporte intraaxonal mediado por vesículas de la toxina. Se describe como un transporte ascendente y afecta principalmente entonces las neuronas espinales. La cadena liviana, como mencionamos, pues es la encargada de bloquear en el espacio presináptico la liberación de los neurotransmisores, en este caso los neurotransmisores inhibitorios, en las neuronas aferentes. Y al neutralizar el efecto inhibitorio, pues el efecto clínico que se va a observar es la presencia de contracción muscular sostenida. Entonces tenemos varias formas de presentación clínica. En primera instancia está el tétanos generalizado, que es el causal del 80 al 90% de los casos clínicos, como también se mencionó, y corresponde a la presencia de un espasmo tónico persistente con compromiso del cuello, de la mandíbula, del dorso y del abdomen. También se acompaña de trismos en el 75% de los casos y el paciente puede aquejar de irritabilidad, inquietud, diaforesis profusa, disfagia e hidrofobia. Característicamente el compromiso progresivo de toda la musculatura pues lleva a la adquisición de la postura denominada opistótonos, que fue representada por Charles Belsen en este cuadro, que es característico pues que ejemplifica la postura y por el otro lado acá tenemos una imagen de un paciente en vivo pues que fue documentado fotográficamente con la postura de opistótonos. Esta postura o estos espasmos clásicamente suelen ser desencadenados por estímulos sensoriales, particularmente el tacto puede desencadenarlos o ruidos intensos o la luz brillante, pero en general pueden ser intermitentes y no necesariamente están relacionados con los estímulos. Y adicionalmente se asocia con una alteración en el control neurovegetativo significativo. Estos pacientes suelen tener fluctuaciones entre hipotensión, hipertensión, episodios de brady, taquicardia, diaforesis profusa, la disfagia y la hidrofobia, que también hacen parte pues, de este síndrome. Aquí tenemos en nuestro país entonces la frecuencia de presentación de los síntomas. Más del 50% de los casos se presentan con la contracción muscular característica, con compromiso del abdomen en el 51% de los casos, rigidez de nuca en el 51% de los casos, dolor cervical y la imposibilidad para hablar. En menor frecuencia, en menos del 50% de los casos aparece disfagia, el trismus, el espasmo generalizado y alrededor del 30-35% de los casos pueden quejarse de dolor de garganta, puede haber fiebre en el 35% de los casos, opistótonos, convulsiones y afectaciones de pares craneanos en el 23% de los casos. Otros de los eventos relacionados con
Los espasmos generalizados son la rhabdomiolisis, el espasmo laringio, episodios de retención urinaria, pero en general los pacientes se describen como pacientes lúcidos y afebriles, pues la fiebre, si bien se puede presentar en un tercio de los casos, es más bien infrecuente. Y no suelen tener alteración del estado de conciencia, que también es uno de los elementos que ayuda en el diagnóstico diferencial. Usualmente la presentación clínica suele extenderse alrededor de 3 a 4 semanas, incluso hay algunos reportes que mencionan que se puede extender hacia 6 semanas, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que se realice el manejo, pues la sintomatología va a persistir, y eso se debe a algo que ya también habíamos tocado en la discusión, y es la presencia de la alteración pues con la toxina y el tiempo de transporte intraaxonal requerido para hacer el recambio de los receptores, porque bueno, hay un detalle y es que la unión de la toxina con los receptores es irreversible, y esa es la razón por la cual dura tanto tiempo la sintomatología. Hay otras complicaciones asociadas como fracturas, tromboembolismo pulmonar, infecciones bacterianas y deshidratación. Es importante tener en cuenta pues que con la presentación clínica del tétanos generalizado, el riesgo más importante es el riesgo de falla respiratoria, pues secundaria a la parálisis de los músculos respiratorios. Y por esa razón, pues lo que observamos clínicamente es una falla respiratoria del tipo 2, como también se mencionó. También hay otras variantes de presentación. Está el tétanos localizado, que corresponde a una contracción persistente localizada en la extremidad donde ocurrió la herida inicial o el foco de inoculación. Puede ser leve o severo. Los casos leves corresponden a espasmos casi imperceptibles de la extremidad, y los casos severos son espasmos intensamente dolorosos focales y que pueden ser progresivos y llevar a tétano generalizado. Estos en general tienen un buen pronóstico y se describe que la mortalidad es inferior al 1%. También tenemos presentación con tétanos cefálico. Este pues hace referencia a la presentación con compromiso en la cabeza por inoculación también en alguna zona ubicada en la cabeza. Lo que más se describe son lesiones en el oído medio, y en estos casos pues los pacientes presentan disfunción aislada de pares craneanos, principalmente con función motora, particularmente el facial. Tiene incubación mucho más corta, posterior a la inoculación. Se describe la aparición de síntomas alrededor de los 2 días, y a diferencia pues de las otras presentaciones, el pronóstico de sobrevida es pobre. Entonces aquí tenemos en imágenes dos pacientes con presentación cefálica. En la imagen del lado izquierdo estamos viendo un paciente en el que se evidencia la risa sardónica también característica, y en la imagen del lado derecho estamos viendo un niño que presentó una herida periocular, fue el sitio de inoculación. Aquí hay algunos cambios necróticos y el trismus asociado pues a la presentación clínica. Se puede clasificar en severidad de acuerdo a esta clasificación, que es la clasificación de Ablett. Igual sigue siendo clínico, entonces puede clasificarse en grado 1 o leve, en la que hay trismus leve, hay espasticidad generalizada, pero no hay compromiso respiratorio. Grado 2 o moderado, en el que el trismus es moderado, hay marcada rigidez y puede haber espasmos de corta o moderada duración, con compromiso moderado de los músculos respiratorios, y esto se describe como una presencia de más de 30 respiraciones por minuto. Compromiso severo cuando se acompaña entonces de aumento en la frecuencia respiratoria, de episodios de apnea, de disfagia severa y taquicardia, y finalmente muy severo cuando se combinan pues todos los signos clínicos con disautonomía, eh, alteración cardiovascular, severa hipertensión, taquicardia o hipotensión y bradicardia. El diagnóstico, como se mencionó también, es clínico. Esto pues también está determinado por la OMS, y hay algunas cosas o algunos elementos que podrían apoyar también el diagnóstico. Uno de ellos, que se recomienda pues al clínico cuando tiene la sospecha, es realizar el estímulo de la nasofaringe con una espátula o con una paleta. Lo que nosotros esperamos al realizar el estímulo, pues, es que se active el reflejo nauseoso, pero lo que se observa en los pacientes con tétanos es que este, pues, corresponde a uno de los estímulos que desencadena el trismus, y por ende, pues, lo que ocurrirá con el paciente es que va a morder la paleta de forma intensa, casi haciendo imposible la retirada, pues, de la paleta de la boca. Y se requiere, pues, al menos uno de estos elementos con un antecedente de herida traumática, y esto es, pues, digamos que aunque hace parte del constructo diagnóstico, pues como se mencionó también en la discusión, no es necesario, o a veces las heridas traumáticas son imperceptibles. Entonces pues es discutido esta definición, pero entonces debe haber al menos uno, y es la presencia de trismus con imposibilidad para la apertura oral, la presencia de risa sardónica por espasmo sostenido de la musculatura facial, o las contracciones musculares dolorosas.
El aislamiento del Clostridium tetani en la herida apoya el diagnóstico, pero no es un elemento necesario para pues realizar el diagnóstico definitivo, teniendo en cuenta que además solo se logra el aislamiento de la bacteria en el menos del 30% de los casos. Dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces, en efecto, tenemos la intoxicación por estriquina, el síndrome distónico asociado a medicamentos antidopaminérgicos, el síndrome de persona rígida, la rigidez abdominal, y esto particularmente hace pensar a los clínicos en abdomen agudo y debe también tenerse en cuenta, y la rigidez nucal y las convulsiones que también podrían hacer pensar en meningitis y encefalitis, pero pues que asociado al resto del cuadro clínico, pues deberían descartarse. Para el tratamiento, entonces, tenemos varios pilares. El primero de ellos es, por supuesto, el soporte respiratorio y aquí se recomienda entonces una sedación temprana con benzodiazepinas. La otra de las recomendaciones a tener en cuenta y que no se debe olvidar es que en estos pacientes se recomienda la realización de traqueostomía temprana y esto se debe a los episodios de oclusión del tubo secundarios pues a los espasmos, como también se evidenció en la paciente. Adicionalmente, pues se requiere hacer un control activo de los espasmos y ese control, pues en principio también se logra con las benzodiazepinas. Aquí, pues no hay diferencia entre ellas, aunque las recomendaciones, digamos que en general se encuentran para el diazepam, se puede usar lorazepam o midazolam y se deben titular las dosis en ascenso hasta lograr un control adecuado. Aquí hay una consideración también importante que no se puede olvidar y que no, pues no debe hacer pensar tampoco en falla terapéutica, y es la respuesta excitatoria paradójica, y es pues la ocurrencia de agitación, aumento de los espasmos secundarios a las dosis, a las infusiones de benzodiazepina, y en estos casos sí es indicativa de suspensión. Además, pues como también se mencionó, el bloqueo neuromuscular, particularmente se recomienda becuronio por su efecto cardiovascular neutro, teniendo en cuenta las disautonomías que acompañan el cuadro. Se recomienda realizar desviamiento de heridas cuando se acompañan pues de compromiso necrótico, y además el cubrimiento antibiótico en primera línea se recomienda metronidazol a 500, dosis de 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa o por vía oral. Y como alternativa se recomienda la penicilina G, dosis de 100 a 200 mil unidades por kilogramo día, divididas en 2 a 4 dosis. Como alternativas, pues realmente se describen las tetraciclinas, los macrólidos, clindamicinas, cefalosporinas, y en la anterioridad pues se describían casos de respuesta con cloranfenicol. Otras alternativas de manejo incluyen el uso de baclofeno, esto pues por el estímulo GABA posináptico que puede ayudar a disminuir el efecto sobre la inhibición GABA, el sulfato de magnesio, que apoya en la vasodilatación, disminución de la fluctuación autonómica, facilita el control de la hipertensión arterial. Y por el otro lado se puede considerar el uso de clonidina por el bloqueo alfa 2 y la dexmedetomidina por bloqueo alfa 1 y 2. Se debe realizar inmunización pasiva, y esta inmunización pasiva corresponde a la búsqueda de la neutralización del efecto de la toxina, y la recomendación entonces es la administración de inmunoglobulina antitoxina tetánica de forma intramuscular inicialmente o intravenosa. Intramuscular se debe administrar a dosis de 500 unidades, no se ha demostrado que dosis superiores pues tengan algún beneficio en la neutralización de la toxina, y esto es importante porque como se mencionó, pues el papel de la inmunoglobulina antitoxina va dirigido a la presencia de la toxina que se encuentra libre. No tiene ningún efecto sobre la toxina que ya está internalizada pues, en los axones de las neuronas. Eh, Hay algunas recomendaciones que sugieren administrar la toxina de forma intratecal, pero pues no se ha demostrado que sea superior a la administración sistémica. Y por el otro lado, también se debe tener en cuenta que existe una inmunoglobulina también antitetánica equina que se puede administrar a dosis de 10.000 a 20.000 unidades intravenosas. No, digamos que no hay diferencias respecto a la inmunoglobulina humana, pero sí tiene mayor tasa de reacciones alérgicas y por esa razón no se recomienda usarse si la humana está disponible. Para el control de la disfunción autonómica, pues se debería considerar el uso de la betalol o pues de norepinefrina dependiendo de la fase de presentación en la que se encuentre de hipertensión o de hipotensión, y en algunos casos pues se requiere el implante de marcapasos por la bradicardia severa. Entonces, pues estos son los pilares del manejo que no se pueden olvidar: el tratamiento en suspensión pues, de la producción de la toxina. Esto incluye los antibióticos y el desbridamiento de la herida, la neutralización de la toxina circulante con la inmunoglobulina, el tratamiento de los espasmos y la rigidez, el tratamiento de soporte, el tratamiento de la disfunción autonómica y pues en general las medidas de cuidado crítico.
tampoco se puede olvidar entonces la inmunización para el tétanos, y esto incluye en pacientes adultos que no han sido previamente inmunizados 3 dosis de toxoide tetánico. La vacunación se recomienda, pues en efecto, administrar la primera dosis en el mismo día del inicio del tratamiento, incluso desde el momento de la consulta, y lo que se recomienda es que se administre en una localización diferente a la administración de la inmunoglobulina antitoxina. El pronóstico en general, los pacientes suelen tener mortalidad del 100% en ausencia de tratamiento, pero aún con tratamiento y todo el tratamiento de soporte, las tasas de mortalidad alcanzan el 25%. Y se requiere pues mantener un tratamiento continuo por 3 a 6 semanas. Pues la prevención parte en efecto pues de la inmunidad, porque nosotros no tenemos inmunidad natural contra el tétanos, y por esa razón se requiere el esquema de vacunación completo. Es una vacuna que está basada en toxina tetánica inactiva con formalina, es 100% efectiva, y pues en nuestro país se recomienda la dosis a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses, y una quinta dosis a los 5 años. Posterior al esquema de vacunación completo, el suero antitoxina persiste por 10 años, y esa es la razón por la cual en pacientes de alto riesgo se debería repetir cada 10 años. Y en los pacientes mayores a 7 años que no fueron inmunizados se recomienda este esquema de 3 dosis al momento pues inicial, a las 4 a 8 semanas una segunda dosis y entre 6 a 12 meses una tercera dosis. Pues la inmunoglobulina antitetánica también hace parte de la prevención, y posterior a la lesión, el desviamiento de los tejidos, de las colecciones purulentas y de los cuerpos extraños. Ya para finalizar, mensajes para llevar a la casa. Entonces, pues el tétano sigue siendo una enfermedad de interés en salud pública, aunque se ha hablado pues de erradicación, o pues de zonas de erradicación, realmente siguen apareciendo reportes de casos asociados a vacunación incompleta o ausencia de vacunación. Tiene una alta mortalidad sin tratamiento, requiere una alta sospecha clínica y el diagnóstico es netamente clínico. Y el manejo es de soporte, que se requiere prolongar a 4 a 6 semanas, y además de asociar la inmunoglobulina y la vacunación con toxoide tetánico. Muchas gracias por su atención.